Hola, buenas tardes, buenos días a todos quienes van a poder ver este programa. Estamos aquí en el programa Cambio de Hora, que es un programa que realiza el Comunal Providencia del Colegio de Profesores y Profesoras. Y en el día de hoy hemos invitado y aceptamos, por supuesto, con mucho halago la invitación de Claudia Muñoz, quien es presidenta del Sindicato de Profesionales y Técnicos de Agua Andina y es coordinadora del Frente Sindical de No Más AFP. Esto en el contexto de los distintos debates sobre el sistema de pensiones que hemos tenido, o hemos vivido, mejor dicho, en estos días, y la urgencia que hace mucho tiempo se ha presentado desde la coordinadora sindical y del movimiento NOMA FP. Primero que todo, muchas gracias, Claudia, por aceptar la invitación. Ok, un saludo, Javier. Gracias, Claudia. Como siempre, vamos a presentar 3 preguntas y ahí vamos interactuando en función de ellas. Claudia, la primera pregunta que te queremos presentar tiene que ver básicamente con la discusión legislativa, ¿sí? Para ti y para la coordinadora, ¿cuáles son las principales características de este proyecto de ley del retiro del 10%, pero en general la discusión legislativa que se está dando en torno al sistema de pensión? Bueno, este proyecto en realidad se inició con proyectos de ley de mociones parlamentarias. Son 3 proyectos de ley que se refundieron en uno solo, pero lo que llama la atención es que estos 3 igual fundan su petición del retiro de este 10% de los fondos de pensiones en que nosotros los trabajadores somos dueños de estos fondos, de acuerdo a lo que establece el decreto ley 3500 y además de acuerdo a lo que establece la misma Constitución. Sin embargo, debido a esta crisis sanitaria y crisis económica en la que en estos momentos estamos cursando, los principales puntos que establece este proyecto de ley es que se permite en forma voluntaria y por única vez el retiro de hasta el 10% de nuestros fondos con un mínimo de 35 UF, aproximadamente 1 millón de pesos y un máximo de 150 UF. Nosotros como coordinadora en general, y como frente sindical, en general como dirigentes de organizaciones de trabajadores, creemos que este proyecto de ley es completamente legítimo ya en el marco de la demanda que nosotros tenemos por verdadera seguridad social. O sea, en este momento los trabajadores, la mayor parte de los trabajadores, alrededor más o menos de 2 millones de trabajadores, se encuentran suspendidos y cobrando sus ahorros del seguro de cesantía. Lo que incluso en algunos fundamentos de algunos parlamentarios que defienden el no retiro de este 10%, alegan de que nosotros nos vamos a gastar nuestros ahorros, cuando en realidad hay un proyecto de ley del gobierno que supuestamente es de protección al empleo, que básicamente es de protección prácticamente a los empresarios, porque un 30% de las grandes empresas se acogieron a esta ley de protección del empleo, ya en que mandaron a sus trabajadores suspendidos y gastándose sus propios ahorros del seguro de cesantía, y que además eran muy menores a lo que en este momento tienen los trabajadores en los fondos previsionales, porque de alguna forma nosotros aportamos un 10% y en el seguro de cesantía aportamos un 0,6% y los empleadores un 1,6%. Entonces, llama mucho la atención lo contradictorio y lo errático que ha sido el gobierno y los partidarios en realidad de su gobierno en esto. Además nos preocupa bastante porque alrededor de 1/3 de los trabajadores eran informales y eran por cuenta propia. Y esos trabajadores ahora, producto de la crisis, no pueden salir a trabajar por todas las restricciones que todos conocemos, por las cuarentenas, y ellos están en este momento sin recursos. Entonces, por supuesto que nosotros encontramos que es legítimo que podamos retirar parte de estos fondos, además que nos afecta en gran medida a las pensiones, que ya son miserables, y que la coordinadora de alguna forma ha puesto en el debate público, ya que necesitamos otro sistema. Muchas gracias, sí. Queda muy claro y aquí con claridad esta distinción que precisa que es por una sola vez, que es una acción voluntaria y que implica estas 2 distinciones de un mínimo y un máximo. Así que para aclarar esa discusión que se ha puesto, que los medios de comunicación a veces
o distintos parlamentarios han buscado tergiversar. Así que muy clara la posición de la coordinadora sindical, del Frente Sindical, perdón, de NOMA FP, que es legítimo y que la demanda de fondo tiene que ver con un sistema de seguridad social real. Y en ese contexto te planteamos esta segunda pregunta. Desde la coordinadora sindical, desde el Frente Sindical NOMA FP, ¿cómo relacionan este proyecto de ley con la crisis del sistema de la AFP? ¿Cómo lo ven en perspectiva? Mira, básicamente los ingresos de los trabajadores se perciben a través de los salarios y a través de las pensiones. Tanto las pensiones, que más del 50% de las pensiones están por debajo de los 150.000 pesos, o sea, estamos hablando que están por debajo incluso de la línea de la pobreza, que está alrededor de 170.000 pesos. Lo otro, los salarios también están en crisis, o sea, el 50% de los trabajadores gana menos de 400.000 pesos, y eso también ha permitido en este sistema de capitalización individual que nosotros no tengamos grandes ahorros, y por lo tanto este 10% tampoco va a constituir una gran pérdida en las pensiones. De hecho, hay un estudio de la Fundación Sol, ya que establece que más o menos la baja en las pensiones va a ir dependiendo ahí de la edad, va a ir entre los 2.000 y los 20.000 pesos, la baja de las pensiones, porque ya el sistema, o sea, ya el sistema entrega pensiones realmente miserables, y es importante que nosotros tengamos protección social, y eso es lo que la coordinadora ha puesto en el debate público, que necesitamos tener un verdadero sistema que nos otorgue protección social, y ahora esta crisis ha develado que nosotros no tenemos esa protección social. ¿Sí? No, Dime, dale, Javier. por favor, dale, adelante. Ahora, lo otro que me llamaba la atención, justamente hace pocos minutos en un programa de televisión de Mega, que con el senador Iván Moreira, y estaba Marcos Kremerman de la Fundación Sol, que criticaba mucho de alguna forma los estudios de la Fundación Sol, como que fueran desde la izquierda. Y quiero de alguna forma mencionar que la Fundación Sol es un organismo totalmente independiente, y que de hecho nosotros los trabajadores, desde nuestras organizaciones, también ayudamos a financiar para que justamente sea completamente independiente. Ahora, muchos de los que defiendan este sistema, ¿ya? Y muchos de los que defienden en que los trabajadores no retiremos este 10%, han sido directores de AFP, han estado muy involucrados en este sistema, ¿ya? Y creemos que por ahí son los intereses de mantener este sistema que realmente a los trabajadores no nos da seguridad social y nos da pensiones insuficientes, y que nos empobrece en nuestra vejez. De hecho, yo creo que es clave lo que mencionas tú al principio, que aquí hay una crisis tanto de las pensiones como de los salarios, y por tanto con un sistema de capitalización individual como el que estamos en el fondo nosotros insertos, una crisis redunda en la otra, salarios bajos, pensiones bajas, y por tanto hay que dar una solución global, no una solución al sistema de pensiones y una solución al sistema de salarios, que efectivamente es lo que en el fondo funda la crisis. Así que efectivamente hay una relación directa, yo creo que entre estos dos procesos, y tú lo has clarificado de muy buena De manera. todas maneras, sí, de todas maneras la coordinadora NOMA FP tiene una propuesta, ya que es para mejorar este sistema basado en un sistema de reparto que sea solidario y que sea tripartito. O sea, la mayor parte de los sistemas de seguridad social en el mundo están en base a reparto. De hecho, hay un estudio de la OIT del año, me parece que 2010, no estoy segura si el 2018 o 2019, en que habla de la desprivatización de los sistemas de seguridad social, en la cual muchos países han retrocedido con este sistema de capitalización individual. Porque la verdad que con este sistema, en el ráscate con tus propias uñas, y además nosotros que tenemos salarios bajos en el país, no son suficientes para darnos dignidad a la vejez. O sea, De de hecho, hecho, cuando nosotros nos retiramos. nuestra tercera pregunta tiene que ver con eso. ¿Cómo proyectan desde el Frente Sindical y la coordinadora en general esta lucha por un nuevo sistema de pensiones en este contexto? O sea, desde la propuesta que tiene NOMA FP, ¿cómo proyectan este proceso? O sea, de todas maneras, aparte de este proyecto de ley del retiro del 10%, hay otro proyecto de ley de modificación, se me fue la palabra, pero que modifica la Constitución,
de reforma constitucional, en la cual nosotros queremos que se derogue el decreto ley 3.500, porque a partir del decreto ley 3.500 la verdad es que los trabajadores no expropiaron los fondos, y, y lo que ha servido es para alimentar un sistema basado en el mercado bursátil. Entonces hemos alimentado a los grandes capitales de este país, y lo que nos entrega a nosotros es muy marginal, ¿ah? Con respecto a nuestro fondo. De hecho, se han invertido, o sea, se han invertido en grandes empresas que incluso nos hacen prácticas antisindicales con nuestros propios fondos. También, por ejemplo, tenemos que nosotros mismos financiamos las ganancias de los bancos, o sea, por ejemplo, nosotros les prestamos un 2, y tanto por ciento, se prestan los fondos de nuestros fondos que están a través de la AFP, y sin embargo ellos después nos prestan, nos hacen préstamos, créditos de consumo sobre el 20% anual. Entonces, de todas maneras, aquí hay hay un abuso, hay un sistema que abusa. O sea, aparte de que tenemos un sistema de capitalización individual que no es suficiente para que nosotros nos dé protección social en el momento que nos retiremos, cada día se han privatizado más derechos sociales, como por ejemplo el derecho a la salud, como el derecho a la educación. Cada vez tenemos que pagar más por educación, cada vez tenemos que pagar más por salud. El que no tiene plata simplemente en este país se está muriendo. Y eso también, todas estas cosas lo ha develado esta crisis sanitaria, porque en realidad cuando uno ve el mapa, donde hay más contagio y donde hay más muerte, generalmente son en comunas que son más pobres. Entonces, para nosotros como coordinadora es muy importante, sobre todo ahora, poner en el debate que necesitamos derogar el decreto ley 3.500, y que necesitamos de alguna forma, tenemos propuestas, nosotros hace mucho tiempo tenemos propuestas, hicimos también hace un tiempo atrás un plebiscito que más de 1 millón de personas dijo no querer este sistema en base a capitalización individual que son las AFP. O sea, este sistema está prácticamente, o sea, está fracasado absolutamente, ¿ya? Y nosotros tenemos una propuesta, ya, que es solidaria y que parte incluso de pensiones sobre el salario mínimo. O sea, la pensión mínima o sea, tenemos que garantizar que por lo menos la pensión mínima sea igual al salario mínimo. Y eso hasta el momento en el sistema de FP no lo tenemos asegurado. Y además el Estado en estos momentos está gastando mucho está gastando incluso mucho más en el sistema de, de pensiones de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Porque sí ellos tienen un sistema de reparto y sí tienen un sistema que es más solidario. Entonces, ¿por qué tenemos también una discriminación con respecto a los trabajadores del país? Tenemos también, cada día el Estado está gastando más en el pilar contributivo, porque igual el Estado, aunque nosotros no tengamos los recursos, por ejemplo, estaba viendo en un estudio de la Fundación Sol, que que el 27% de los trabajadores tienen menos de 1 millón de pesos en sus cuentas de ahorro en la AFP. Entonces, de hecho, ni siquiera esa 35 UF, o sea, ni siquiera el 10% alcanza ese mínimo de 35 UF que se establece. Por eso es que se establece que mínimo las personas pueden retirar 1 millón de pesos o hasta, o sea, desde 1 millón de pesos. Incluso el proyecto de ley dice que si no alcanza el 1 millón de pesos, que retiren todos los fondos que tienen, porque de todas maneras el Estado nos tiene que asegurar una pensión mínima. Exactamente. Muchas gracias, Claudia. Efectivamente, hay otro punto muy importante. O sea, el sistema de capitalización individual es ineficiente, o sea, está fracasado, y al parte genera un sistema abusivo de inversiones sin que se definan desde la y los trabajadores, y muchas veces en inversiones que no son, en el fondo, en pos de un proyecto país o un proyecto común. Así que nos queda muy Así claro, es. y aparte, efectivamente, tenemos que avanzar hasta esta idea del sistema de reparto y sistema solidario. Ah, lo último que... Cuéntame. Ay, ¿ya dejaste grabar? No, no, dale Lo nomás. último, lo último que te quería decir, que bueno, muchos dijeron que el retirar los fondos hoy día era, eh, ¿cómo era? Pan para hoy, hambre para mañana, pero en realidad las pensiones hoy día son de hambre, ¿ya? Y la gente, los trabajadores
no quiere tampoco ir a humillarse pidiendo una caja de mercadería. Realmente necesitamos nosotros ocupar o sea, tenemos derecho a ocupar nuestros fondos de, de De pensiones, pensiones. ¿ya? Porque y mejorar este sistema, porque actualmente son pensiones de hambre, es hambre para hoy y también va a ser hambre para mañana si nosotros no cambiamos este sistema por uno de seguridad social en base a reparto y en base a solidaridad. Muchas gracias, Claudia. Nos queda muy claro y aparte es muy importante tener una visión desde la y los trabajadores que nos permita en el fondo seguir difundiendo esta demanda histórica que es terminar con el sistema de AFP y la capitalización individual. Así que gracias, Claudia, y desde el Comunal Providencia te agradecemos la disposición y el tiempo para haber compartido con nosotros. Un abrazo. Ya, listo, igualmente. Gracias a ustedes.